Hola, bienvenidos a Ciencia, el programa donde nos preocupamos de nosotros y de los otros. En esta ocasión hablaremos de psicología como ciencia aplicada y pirotecnia. ¿Verdad que se oye bueno? Comenzamos. La historia de los apellidos puede ser fascinante. En el artículo que la maestra Ángeles Nolasco nos invita a leer, conoceremos algo sobre ese tema. Vayamos a la cápsula. ¿Sabes de dónde viene tu apellido o qué significa tu nombre? Una parte importante de la identidad de una persona radica en el nombre y el apellido. Para muchos de nosotros tiene un significado importante porque nos vincula a nuestros ancestros y al lugar donde nacimos y donde están nuestras raíces. Hugo Sacapantzi Quintero, en su estudio realizado en la comunidad de Contla-Tlaxcala, a partir de un análisis comparativo de las prácticas antroponímicas de las diversas poblaciones tlaxcaltecas, para detectar las tendencias macrorregionales en uso de los nombres reverenciales, la preservación y la modificación de los mismos, da la pauta para cuestionarnos sobre el origen del nuestro. En el artículo titulado Identidad y Antroponimia Nahua de Contra Tlaxcala, el autor comparte la tradición de este pueblo que en tiempo precortesiano tenía un completo sistema de identificación, el cual incluía la asignación de nombre en distintos momentos de la vida. A partir de los estudios realizados, tenemos la oportunidad de conocer que los nombres que se asignaban podían hacer alusión al calendario mesoamericano, a deidades, atributos físicos o de carácter. También podría ser por los atuendos, proezas realizadas a lo largo de la vida o bien por títulos honoríficos. Desafortunadamente, con la conquista, diversas regiones de nuestro país se enfrentaron a la situación de que sus nombres en lengua nativa fueran sustituidos por nombres y apellidos de origen europeo. Por lo tanto, en una gran cantidad de regiones fueron disminuyendo, incluso desapareciendo. A través de una búsqueda de información documental a profundidad, el autor obtiene datos importantes que le permiten realizar un estudio comparativo que le lleva a identificar aquellos nombres y apellidos que han perdurado a través del tiempo, otros que fueron apareciendo y otros más que han desaparecido. Hugo Sacapantzi muestra a través de varios periodos de la historia que hoy en día existen comunidades que conservan nombres y apellidos en su lengua materna, el náhuatl. Sin embargo, en ese estudio también podemos observar la interpretación o respuesta ante la permanencia, aparición y desaparición de nombres, apellidos y barrios de procedencia a lo largo de un extenso periodo histórico, durante el cual el país y el Estado vivieron diversas situaciones como la conquista, la migración y los procesos de enculturación, entre otros, y que han sido factores fundamentales para la preservación o pérdida de la identidad. Te invito a profundizar en el tema, leyendo el artículo completo, el cual está incluido en el libro Mitos, Ritos y Tradiciones, publicado en la Universidad Autónoma de Coahuila en el año 2021. Y no olvides disfrutar la lectura con un sorbito de café. El doctor José Manuel Mesacano de la UNAM nos platica de una investigación que realizó hace poco y que nos muestra cómo la psicología nos puede ayudar a entender la realidad en que vivimos. Vamos al video. Mi nombre es José Manuel Mesacano, soy profesor titular a tiempo completo de SOAYET Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuento con una licenciatura en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM, una maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas por el ILCE y cursé el doctorado en Psicología en la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Pues me he dedicado sobre todo a proyectos sobre enseñanza con tecnología. Actualmente hago investigación alrededor de noticias falsas en redes sociales disciplinares, que es el uso de redes sociales para el ámbito educativo, y también sobre entornos personales de aprendizaje. Entonces, es lo que hago. El proyecto sobre análisis de noticias falsas en redes sociales surge por la pandemia de COVID durante el 2020, dado que nos dimos cuenta que había varios problemas alrededor de la contrastación de fuentes de información y sobre todo de la credibilidad de rumores
y noticias que no estaban corroboradas por las personas. Obviamente, como psicólogo, lo que nos importaba era precisamente poder hacer un análisis de cómo pensaban las personas acerca de las noticias y por qué algunas eran más creíbles que otras, y también qué características tenían las personas, características individuales que las hacían más propensas a creer en noticias sin corroborarlas previamente. Ok, pero entonces aquí lo que a mí me gustaría saber es cómo hicieron este análisis, qué hicieron primero y luego cómo fueron analizando datos, si es que tuvieron datos. Claro que sí. Tuvimos varias etapas. En una primera etapa hicimos un instrumento en el cual nosotros aplicamos a diferentes poblaciones. Una de estas fue estudiantes de secundaria, también estudiantes de nivel universitario. Y en esta aplicación lo que nosotros hacíamos era colocarles simulaciones de redes sociales con noticias falsas, que incluían tanto el título, que generalmente es un título tendencioso, como la imagen y un poco de información acerca de la noticia, simulando que fuera publicada en una red social como Twitter, como Facebook o como Instagram. Esto nos ayudaba a poder preguntarles qué tan creíble era la noticia para ellos, que nos dieran una evaluación de esta credibilidad del 1 al 10 y que argumentaran su respuesta. Esto nos permitió hacer algunos análisis cuantitativos y también cualitativos acerca de estas argumentaciones y poder obtener información de cómo los estudiantes de secundaria, a diferencia de los de nivel universitario, pues creían más en sus pares de la secundaria, que en sus compañeros, que por ejemplo en un docente o en sus propios padres. A diferencia de los de secundaria, los de nivel universitario creían más en su propio juicio y en los docentes antes que en sus padres o en sus colegas pares, ¿no? Posteriormente de eso hicimos cursos para poder brindar información sobre algunas estrategias para corroborar información de noticias en redes sociales, sobre todo desde un modelo psicológico que tiene que ver con las creencias acerca del conocimiento. Nosotros desarrollamos algunos ejes a partir de los cuales señalábamos algunos elementos de las noticias para que las personas pudieran evaluarlas previamente, a compartirlas o a creerlas. Con estos cursos pudimos constatar que brindar información a las personas sobre la certeza del conocimiento, la simplicidad, la evaluación de las fuentes o estrategias de justificación del conocimiento les ayudaba a no creer tan fácilmente las noticias. Desde el punto de vista psicológico nos importaba mucho abordar este fenómeno, dado que había otros esfuerzos que hacían énfasis en la información más que en el sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, inclusive hay esfuerzos acerca de las verificadoras de las noticias. También hay esfuerzos acerca de evaluar la noticia desde la estructura de la noticia o, por ejemplo, desde elegir fuentes confiables, ¿no? Sin embargo, hacer énfasis en el sujeto le da la responsabilidad a las personas de poder formarse y elegir aquellas noticias que consideraban creíbles. Para eso nosotros tenemos principalmente dos modelos. Uno es el modelo de procesamiento dual de la información, del cual se desprenden los sesgos cognitivos y los heurísticos. Daniel Kahneman es uno de los grandes exponentes de este modelo. Y por otro lado, el modelo de creencias epistemológicas, el cual habla precisamente de la naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer. A partir de estos dos grandes modelos, nosotros creamos estos cursos para ayudar a las personas, en primer lugar, a que no tomaran una decisión rápida acerca de creer una noticia, y en segundo lugar, a que se cuestionaran sus propias creencias antes de aceptar la información de las noticias. Entonces, la parte teórica de lo que nosotros utilizamos para el desarrollo de estos cursos. En la parte metodológica, lo que hicimos fueron un grupo experimental, sin grupo control, a partir del cual nosotros aplicamos evaluaciones pretest. Luego tuvimos cursos a partir de los cuales nosotros les enseñábamos algunas habilidades cognitivas, sobre todo en una formación totalmente en línea, y posteriormente aplicábamos un post-test acerca precisamente de la sofisticación de sus creencias epistemológicas, y esto nos permitió precisamente evaluar que a partir del post-test había una diferencia significativa, estadísticamente significativa, con relación al pretest en algunas variables, sobre todo en las variables relacionadas con la
justificación del conocimiento que tiene que ver cómo nosotros los seres humanos consideramos que algo es verdadero. Las personas podían evaluar mejor las fuentes de información posteriormente a este taller. Y esto permitía que pudieran tener una mejor comprensión de cómo las noticias eran desarrolladas y de cómo podían ellos descartar aquellas que no tenían fuentes de información confiables o que realmente no tenían un argumento sólido dentro del mismo contenido de las noticias, ¿no? En el caso de estos análisis pretest, post-test y inclusive análisis cualitativos que realizamos en el intermedio, nos permitió, por ejemplo, utilizar datos cuantitativos con una evaluación pretest en donde había, obviamente, números y niveles, ¿no?, de sofisticación de pensamiento que cambiaron a lo largo de este taller y que a la hora de contrastarlos con el post-test, pues se incrementaban estos niveles de sofisticación. Para eso nosotros utilizábamos escalas Likert, por un lado, y luego medidas como, por ejemplo, una diferencia de medias con T-de-Student en el caso de los grupos experimentales, ¿no? Esta es la evaluación cuantitativa, numérica. Sin embargo, en el intermedio entre estas dos evaluaciones había trabajo a partir de una plataforma Moodle, y en las plataformas generalmente podemos encontrar información muy relevante que los mismos estudiantes decantan en los foros de discusión o en las tareas. A partir de esta evaluación, por ejemplo, de esta información, lo que hacíamos era utilizar métodos cualitativos para poder contrastar las argumentaciones entre los participantes y también a partir de los mismos participantes al inicio y al final del taller. Esta contrastación cualitativa nos permitía obtener datos acerca de cómo iba cambiando su pensamiento y sus argumentaciones a lo largo de este curso, que duraba alrededor de 4 semanas. En un periodo tan breve como 4 semanas de trabajo se pueden visualizar cambios en esta sofisticación de pensamiento, tanto cualitativos en las argumentaciones como cuantitativos en ciertos puntajes de los test. Sin embargo, las mismas, análisis cualitativo también lleva un análisis cuantitativo dentro, ¿no? Porque me mostraba algunos coeficientes. Uh-huh. Sí, de hecho, nosotros lo que hacíamos era un análisis de concurrencias también, lo cual nos permite indagar qué tan común es que una afirmación o un escrito aparezca cerca de otro regularmente. Entonces, este análisis de concurrencias, que es un análisis ecológico, nos permite también indagar en cómo las personas van construyendo sus argumentos y qué tan frecuente estos argumentos se parecen entre sí. Es así que podemos obtener concurrencias en códigos de manera cualitativa, pero también arroja un dato numérico muy similar a una correlación, pero que le llamamos índice de similaridad o coeficiente de Jaccard, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos dar cuenta del cambio epistemológico, del cambio de sofisticación en cuanto a sus creencias cuando hablaban de noticias falsas. Y ahí aparecían ciertas expresiones, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas tenían que ver con no creo que sea verdad, cuando se trata de argumentaciones que no tienen un dato sólido que respalde hacia estas afirmaciones y que es muy común encontrar en las noticias falsas. Por ejemplo, hacer afirmaciones contundentes sin un dato numérico o estadístico. O, por otro lado, también hacer alguna afirmación contundente sin un respaldo en una fuente de información previa, confiable. O también cuando se trata de autoridades, en este caso, grandes exponentes, por ejemplo, de la música o del cine, pueden hacer afirmaciones contundentes de situaciones que a ellos mismos les pasó, pero no por eso tenían que ser situaciones que fueran tomadas como una verdad absoluta, pero sin embargo son autoridades, comúnmente validadas solamente por ser famosos. También hablaba de los formatos del texto, ¿no? Por supuesto, algo muy interesante que nosotros encontramos es que también las personas, cuando ven algo que hay en Internet, muchas veces lo dan por cierto, sobre todo cuando no saben o no tienen conocimiento previo sobre cómo funciona Internet. Por lo tanto, a veces los blogs se ven con un poco más de duda, pero los archivos en PDF parece que lo toman como si tuviera una verdad absoluta, ¿no? Entonces, inclusive nos ha pasado en publicaciones de periódicos que no contrastan sus fuentes de información, en donde dar a conocer un medicamento aparentemente milagroso por el solo hecho de ser un profesor universitario, aunque no sea
un medicamento validado, por ejemplo, por alguna institución de salud, ya por el mero hecho de pertenecer a una universidad de prestigio, era verificado como si fuera verdad por los usuarios, lo cual, por supuesto, es un problema muy grave. Esta investigación nació junto con la pandemia por el problema que habíamos visto acerca de información falsa en diferentes medios sociales. Fue alrededor del 2020 hasta el 2023. Sin embargo, el problema de las noticias falsas no es reciente. Las noticias falsas existen desde hace muchos años, inclusive desde el texto impreso en periódicos. Por supuesto, actualmente continúa siendo un problema real debido a que las redes sociales continúan brindando información que no es verificada por los usuarios. Si bien la pandemia ya ha sido controlada, pues hay muchas otras áreas en las que las noticias falsas se continúan impactando, como son pues, las guerras en las que nos encontramos actualmente, diferentes formas de tratar algunas enfermedades. No es exclusivo al COVID, por supuesto, ¿no? En campañas electorales también se han visto mucha divulgación de noticias falsas y por lo tanto consideramos que continúa siendo un problema grave al cual nosotros tenemos que brindar como psicólogos una respuesta basada en evidencia y en información y métodos relevantes. En lo que voy a preguntar, entonces, a partir de este estudio, ¿alguna recomendación que pueda hacer para precisamente tratar estas noticias falsas? Por supuesto, una de las grandes conclusiones fue desconfiar. Siempre hay que desconfiar de la información que veamos en Internet, corroborar sus fuentes, corroborar y contrastar diferentes fuentes de información y luego emitir un juicio propio. Y el segundo que también consideramos muy importante y en el cual estamos de acuerdo varios investigadores que tratamos este tema es tomarse, aunque sea unos segundos, antes de compartir automáticamente la información. Con que te tomes 5 o 10 segundos y reflexiones qué tan confiable es esta información, eso disminuye mucho la probabilidad de que viralicemos información falsa. Les dejo mis datos por si necesitan más información al respecto. manuel.mesa con z, @iztacala con z también, .unam.mx. Ahí me pueden escribir y con mucho gusto podremos contestar. Muchísimas gracias, doctor, por acceder a esta entrevista. De nada, hasta pronto. Te invito a ver la cápsula que Jesús ha preparado sobre pirotecnia. Vamos a verla. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple polvo puede transformarse en un espectáculo de luces que ilumina el cielo nocturno? La respuesta está en una fascinante mezcla de historia, química y arte que ha cautivado a la humanidad durante más de 1000 años. Todo comenzó en la antigua China alrededor del año 800 después de Cristo, cuando un grupo de alquimistas, buscando el elixir de la vida, accidentalmente crearon la pólvora al mezclar salitre, azufre y carbón. Lo que empezó como un descubrimiento fortuito se transformó en una de las innovaciones más espectaculares de la historia. ¿Te imaginas la sorpresa de aquellos primeros inventores al ver las chispas y las explosiones de color? Piensa que la pirotecnia es como una cocina molecular en el cielo. Así como mezclamos ingredientes para hacer un pastel, los pirotécnicos combinan diferentes elementos químicos para crear una sinfonía de colores y efectos. La base de todo fuego artificial es una mezcla de combustible, que generalmente es la pólvora, y un oxidante, similar a cuando encendemos una vela, pero a una escala mucho mayor. Cada color en el espectáculo pirotécnico tiene su propia receta química. Para el rojo intenso se usan sales de estroncio, el mismo elemento que hace que la pasta de dientes sea más efectiva. En el verde brillante se ocupan sales de bario, alcanzando temperaturas de hasta 2500 grados centígrados. Para el azul profundo tenemos compuestos de cobre, los mismos que dan el color verde azulado a las estatuas antiguas. El dorado se tiene mezclando carbón y sales de sodio, similar al brillo que produce la sal común en el fuego. Y el púrpura tenemos una mezcla de estroncio, en color rojo, y cobre, en color azul, como cuando mezclamos pinturas. Los efectos especiales como chispas o estallidos provienen de otros compuestos. El titanio o hierro producen chispas brillantes. Añadiendo carburo de silicio, generamos humo. Y si ponemos cloratos, damos fuerza explosiva. La belleza de los fuegos artificiales también trae riesgos.
En muchos países, el uso de pirotecnia está regulado para evitar incendios y lesiones. En Estados Unidos, los fuegos artificiales causan más de 10.000 visitas a emergencias al año. Siempre es crucial seguir las instrucciones de uso y mantenerlos alejados de los niños. Detrás de cada destello hay un costo ambiental. Los fuegos artificiales liberan metales pesados y gases contaminantes que afectan la calidad del aire. Además, los fuertes sonidos pueden alterar a nuestras mascotas, provocándoles crisis. Sin embargo, la industria ha comenzado a desarrollar alternativas más sostenibles, como los fuegos artificiales sin humo y los espectáculos con drones iluminados, que ofrecen un show igual de deslumbrante sin contaminación. La pirotecnia es una combinación fascinante de ciencia, arte e historia, pero como todo lo poderoso, requiere cuidado y conciencia. La próxima vez que disfrutes de un espectáculo pirotécnico, piensa sobre los elementos químicos que lo hacen posible y considera alternativas más responsables. Una buena celebración no es aquella que deja todo oliendo a pólvora. Mi nombre es Yesu Guti y espero verte en un espectáculo de luces. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero te recuerdo que estamos en Facebook, donde nos encuentras como Es Ciencia, y que puedes ver nuestros programas completos en el YouTube de TVOVA. Cuídate de los bichos, cuídate del frío y no caigas en pseudociencias. Hasta luego.